Muy buenos días, doctores. Bienvenidos a una nueva conferencia del Centro de Diagnóstico por Imágenes, donde vamos a hablar acerca del impacto de los estudios por imagen en el diagnóstico y control de tratamientos. Bien, es importante recalcar esto y siempre vamos a hacer hincapié que, como todo profesional de la salud, siempre estamos en la búsqueda del diagnóstico. Esto gracias a la suma de la evaluación clínica, los estudios por imagen y los exámenes complementarios. La evaluación clínica es un pilar fundamental para poder llegar al diagnóstico, puesto que me permite tomar una decisión de cuál es el estudio adecuado o ideal para mi paciente. Una vez obtenida una pesquisa clínica, ya tengo un motivo para poder yo enviar un estudio por imagen adecuado que me sirva para llegar al diagnóstico del paciente. Y esto, con la ayuda de algunos otros exámenes complementarios, voy a poder llegar a este diagnóstico. Ahora, nosotros como radiólogos apoyados en los estudios por imágenes damos diagnósticos presuntivos. Esto, añadido a toda la pesquisa clínica, es el clínico quien determina el diagnóstico definitivo del paciente para un posterior plan de tratamiento adecuado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el impacto que tienen los estudios por imagen en cuanto al diagnóstico y al control de tratamientos? Justamente esto lo vamos a ir explicando en ciertos puntos de la búsqueda del diagnóstico. Para dejarme entender, ¿sí? Tenemos este primer caso en el cual es un paciente de sexo femenino de 17 años cuyo motivo de consulta es la ausencia clínica de pieza 1.3 y 2.3. Acá de primera instancia el clínico puede formularse varias hipótesis. La primera es que la pieza dentaria se encuentra en una posición ectópica. Segundo, que quizás hay una entidad, digamos quizás un odontoma o una pieza supernumeraria, que estaría ocasionando o que estaría impidiendo la erupción de la pieza dentaria. Otra posibilidad es que exista una lesión patológica que haya impedido la erupción de estas piezas, ya sea una lesión patológica que tenga relación a esta pieza o que no tenga relación. O por último, que existe una genesia de estas piezas. Entonces, estas hipótesis diagnósticas que el clínico se plantea, los estudios por imagen tienen la capacidad de poder resolverlas. En este otro caso, un paciente femenino de 8 años cuyo motivo de consulta es por aumento de volumen y ausencia clínica en zona de pieza 2.2. Si bien es cierto, en el primer caso había ausencia clínica, en este segundo caso tenemos que el paciente tenía aumento de volumen. Entonces el clínico comienza también a formularse las siguientes hipótesis. Ese aumento de volumen justo en la zona, ¿será porque la pieza 22 estaría en una posición transversal? Y ese es el aumento de volumen porque justamente coincide en esa zona. ¿Hay alguna otra pieza dentaria en esa zona y mi pieza dentaria está en una posición ectópica? ¿O hay algún tipo de lesión que está ocasionando esta expansión de la tabla ósea y aparte está ocasionando la retención de mi pieza? Todas estas hipótesis diagnósticas también están dentro lo que el clínico debe resolver. Es por eso que el estudio por imagen es sumamente importante para poder resolver estas hipótesis diagnósticas del clínico. En este caso, el paciente presenta un odontoma compuesto, ¿sí? Presenta un odontoma compuesto justo en la zona de la pieza 22, lo que ocasiona pues la retención de la misma, ¿no? Además también vamos a ver que la pieza 23 está siendo afectada, teniendo un desplazamiento lateral. Con la ayuda de la tomografía, porque en este caso, si bien es cierto, vemos que ya sabemos cuál es la causa de esa retención, que es el odontoma, con una simple imagen bidimensional no podemos saber ciertas características. Ustedes dirán, doctor, pero claro, ahí está el odontoma y ahí está la pieza 22 o la pieza 2.2, claro, pero no puedo saber si esa pieza 2.2
está totalmente íntegra, si la corona tiene algún tipo de resorción, si el ápice tiene algún tipo de dilaceración o incluso la relación que guarda con estructuras adyacentes, ya sea estructuras adyacentes como piezas dentarias, ver la integridad del ápice de la pieza 2.1, o estructuras óseas, como el piso de fosa nasal, como la tabla ósea vestibular, tabla ósea palatina, ¿no? Lo mismo para la relación que guarda con el odontoma compuesto. Entonces, yo estoy haciendo el análisis de una estructura tridimensional en una imagen bidimensional, voy a tener ciertos límites. Por eso que la ampliación del estudio con un examen superior como la tomografía está justificada. ¿Cuál es esa justificación? Llegar al correcto diagnóstico del paciente. Y es aquí donde yo puedo verificar eh, que la corona se encuentra hacia la tabla ósea palatina y en contacto con la cortical izquierda del conducto nasopalatino, y también puedo observar cuál es la relación que guarda esta corona o esta pieza 22 con el odontoma compuesto, el cual está expandiendo la tabla ósea. ¿Ok? Entonces, en estos dos primeros casos hemos visto cómo estos estudios por imagen resuelven las hipótesis diagnósticas, siempre previo a la evaluación del clínico. Y este otro caso es un paciente femenino de 17 años cuyo motivo de consulta es un tratamiento de ortodoncia. Aquí la joven vino al centro y estaba emocionada porque se iba a ir de viaje. Entonces su doctor, antes de viajar, quería ver en qué posición estaban las terceras molares para ver si las extraía antes o después de su viaje. La paciente no tenía ningún tipo de sintomatología, totalmente normal. Y al momento que nosotros le hicimos la radiografía panorámica, nos damos con la sorpresa de esta gran lesión radiolúcida que se extiende desde el tercio superior de rama mandibular izquierda hasta la zona mesial de la pieza 37. Eh, para gran sorpresa de nosotros, la paciente no tenía ningún aumento de volumen y no tenía sintomatología y tampoco tenía ningún tipo de secreción. Esta imagen característica es de una lesión quística, bastante común en esta zona y que tiene esa predilección por la forma. Tiene una forma ovalada que crece a nivel de la medular ósea. Esto es un queratoquiste odontogénico. Entonces miren cómo en esta primera parte para poder entender la importancia de los estudios por imagen es una etapa previa a cualquier diagnóstico, a cualquier tratamiento y a cualquier seguimiento. Entonces, ya de por sí, los estudios por imagen te dan un antes y un después de tu formulación del diagnóstico definitivo. Porque acá el doctor, el clínico, no tocó al paciente, sino envió una radiografía para saber qué es lo que estaba pasando para poder resolver sus dudas diagnósticas. ¿Ok? Esta es una primera parte. Bien, y aquí con la ayuda de la tomografía, porque necesitamos un estudio superior, vemos pues cuál es la relación con las tablas óseas. Vemos que la tabla ósea vestibular se encuentra adelgazada y la lingual está expandida, adelgazada y erosionada. Y observamos también el desplazamiento de la pieza 38, la cual está desplazada lateralmente y también está desplazada de forma eh, caudal. ¿Ok? Las reconstrucciones 3D nos ayudan también a verificar la extensión de la lesión y también enseñarle al paciente que tiene una entidad, ¿no? Esto obviamente nosotros tuvimos el tino de poder hablar con el doctor y decir que necesita una ampliación del estudio, ¿no? Pasando al segundo aspecto, ¿ok? El segundo aspecto ya no es previo al diagnóstico, no es una primera intervención de los estudios por imagen, sino ya es un segundo momento. ¿En qué momento es? Al momento de hacer la planificación del tratamiento, ¿ok? Este paciente de 51 años viene cuyo motivo de consulta para la colocación de un implante en la zona 1.6, ¿ok? Incluso ya tiene su guía ahí, ¿verdad? Este paciente, si se dan cuenta, miren, tiene un tratamiento de ortodoncia previo. Esto quiere decir que quizás haya tenido ya estudios radiográficos previos. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Lo que nos llama la atención es la densidad del hueso. Si bien es cierto, si yo hago un comparativo lado derecho con el lado izquierdo,
Me llama bastante la atención que es un hueso bastante denso, ¿verdad? Es bien radiopaco, por así decirlo, ¿no? Entonces, como toda planificación de implante debe hacerse con un estudio de tomografía, se le realizó la tomografía volumétrica. Y nos damos con la sorpresa de que efectivamente el hueso tiene un aspecto que no es normal, tiene una alteración ósea, la cual, miren, si comparamos la región anterior con la región posterior, vemos que esta zona es más densa, tiene mayor densidad. Los espacios medulares se han disminuido y la densidad ósea ha aumentado. Y no solamente eso, si hacemos un comparativo el lado derecho con el lado izquierdo, vemos que las corticales están adelgazadas. Miren esta cortical cerca de la tuberosidad y miren esa cortical, está siendo adelgazada y también expandida. Hay un engrosamiento de la tabla a ese nivel. Si vemos los cortes coronales, también vemos que la morfología ósea no es igual a la arquitectura normal. Hay una alteración. Hay aquí la expansión, adelgazamiento y la deformación de las tablas. Sí, lo mismo se corrobora en el corte sagital. Estamos frente a una lesión fibroósea. ¿Ok? Entonces, miren cómo antes de la planificación del tratamiento, ya con el paciente con la guía quirúrgica solamente para hacer la medida, nosotros podemos, a través de los estudios por imágenes, alertar al clínico que ese hueso no es normal. Incluso mi diagnóstico de planificación a la colocación de un implante ya varió. Eso no sería mi diagnóstico, sino mi diagnóstico sería la presencia de una lesión fibroósea en formación. Entonces miren qué importante es que el estudio por imagen se haga de forma correcta y hacer una interpretación de forma correcta. En este otro caso, es un caso bastante particular. Es un paciente masculino de 44 años cuyo motivo de consulta es la evaluación de coronas para planificación de implantes. Y como podemos observar en la radiografía panorámica, pues es un paciente portador de prótesis fijas, bastantes coronas, ¿no? Y quería hacer la evaluación de los tratamientos de conductos, sobre todo en pieza 1.7, 1.6, 2.4, 2.5, 37 y 36. ¿Ok? Quiero que por favor sigan el hilo con las imágenes, pero también vean las fechas, ¿sí? Este paciente vino en septiembre del 2022, cuyo motivo de consulta fue este y la evaluación, ¿ok? En marzo del 2023, el paciente viene y ya no tiene algunas piezas con tratamientos de conducto y coronas, ¿sí? Miren, ya no está la 1.6, ¿ok? Tampoco está la 2.4, ¿sí? Y tampoco está la 3.7 y la 3.6, ¿ok? Incluso en algunas zonas donde ha habido la extracción, ya tiene los implantes colocados, ¿ok? Entonces vemos que tiene aquí implantes en zona de 2.3 y 2.4 y en zona de 3.7 y 3.6. Y con esto pues el paciente viene para colocarse más implantes. Tenía en mente la planificación de colocación de más implantes, ¿ok? También miren en la zona de déntula del 46 y 47 también se colocó implantes, ¿ok? Entonces la idea era colocar implantes en las zonas edéntulas que faltaban, que incluía pues la zona de la 1.6, 1.5, la zona superior izquierda. Pero ¿qué es lo que lo llamó la atención? Que en la zona superior izquierda había una neumatización, ¿verdad? Una neumatización del seno, la cual pues el doctor hizo su levantamiento de seno y colocó su injerto, su material de relleno quirúrgico para poder tener hueso para la colocación del implante. Entonces, nosotros le advertimos al doctor que obviamente la neumatización ha llegado cerca a la cima del reborde. Sin embargo, se optó por colocar los implantes. Lo colocaron como se tenía estipulado en la zona de 1.6 y 1.5, ¿ok? Y también en la zona de 2.5 y 2.6. Pero si ustedes se dan cuenta, el implante no estaba en la zona del relleno, estaba en otro lado. Y está en una posición que no es normal, en una posición ectópica. Entonces, algo pasó ahí. Y miren, aparte de eso,
el paciente ya vino con las coronas, con las partes protésicas de los implantes inferiores. Otro dato que nos llama la atención es que en esta radiografía del 2023, de marzo del 2023, los senos maxilares tienen su radiotransparencia normal. Los senos maxilares, al ser cavidades neumáticas, son radiolúcidos. Pero en la de julio del 2023, ¿sí? Los senos, sobre todo el seno derecho, está opaco. Quiere decir que hay un contenido, ¿ok? Muy probablemente en este momento de la toma, en julio del 2023, el paciente haya tenido un proceso de sinusitis que muy probablemente esté asociado a la colocación de implantes, muy probablemente, ¿ok? Entonces, miren cómo de septiembre del 2022 cambió a marzo del 2023 con colocación de implantes, ¿ok? Y para julio tenía más implantes, las restauraciones, pero ya tenía el proceso de sinusitis y el implante de la zona de pieza 2.5 estaba en una posición que no era la correcta. Para 8 de julio de 2023, que esa fue la tomografía que les acabo de mostrar, miren, proceso de sinusitis, todo el maxilar derecho está ocupado, ¿ok? Acá corroboro la neumatización y la prolongación del seno maxilar. Y el implante de la zona de la pieza 2526, miren cómo está. Dentro del seno maxilar y en una posición que no corresponde. Entonces, gracias a la ayuda de la tomografía, nosotros podemos ver la ubicación exacta para el abordaje de este implante. El 20 de julio, el paciente regresa, ya no hay el proceso de sinusitis, ¿ok? El seno maxilar está radiotransparente, ¿ok? Pero el implante tomó otra posición. Ahora está en la zona del injerto, pero está en una posición horizontal. En la primera estaba en una posición, digamos, transversal. Ahora está en una posición horizontal. O sea, al parecer, en este lapso de tiempo, no se pudo extraer el implante. ¿Ok? Pasaron los días y a la semana, el 26 de julio, vemos que el implante ya no está. Pero no está porque no está en esta zona, sino se fue hacia otra zona. Está proyectado a nivel de la región orbitaria. Entonces miren qué importancia tenemos nosotros con el tema de los estudios por imagen. Lo que nosotros podemos prevenir durante el acto quirúrgico ante ya sea algún tipo de complicación o incluso cuando tenemos algún tipo de accidente, el estudio por imagen te muestra la ubicación real para el abordaje. ¿Ok? Esto fue el 26 de julio. Y el 4 de agosto, otra vez, el implante seguía dentro de el seno maxilar, proyectado a nivel de la órbita. Esta es la tomografía de esa fecha y observamos que el implante se alojó a nivel del infundíbulo. Eso es el seno maxilar izquierdo, la vía de drenaje que acá sería el complejo osteomeatal y todo este caminito, el infundíbulo, el cual está siendo obstruido por el implante. Entonces miren en la secuencia, ¿verdad? Miren, de una simple evaluación de endodoncia al retiro de las coronas y de las piezas dentarias, a la colocación de los implantes en una zona que no debió colocarse implantes y las complicaciones durante el procedimiento, ¿ok? De un implante que estuvo en una posición transversal encima de reborde hasta colocarse proyectado en la región orbitaria, pero en la zona del infundíbulo, ¿ok? Entonces, muy importante el estudio por imagen, siempre apoyado ante cualquier tipo de tratamiento, ¿ok? Hasta aquí la segunda parte. Entonces, recapitulando, la primera parte era una etapa diagnóstica para resolver ciertas hipótesis del clínico en cuanto al diagnóstico. Mi estudio por imagen me ayuda.
La segunda parte o el segundo punto es que el estudio por imagen tiene impacto durante la planificación o durante el acto. Vimos el implante que iba a ser colocado en una lesión fibroósea y vimos el caso anterior de implantes que aún habiendo mencionado la neumatización, no se tuvo un procedimiento quirúrgico adecuado donde el implante de la zona del reborde terminó hacia la zona del infundíbulo, ¿ok? Y esta tercera parte es la importancia del control y el seguimiento de tratamientos, ¿ok? Esta paciente vino con motivo de consulta de evaluación de formación de hueso posoperatorio hace 5 años. Este caso es del año 2021. La paciente vino haciendo mención que quería ver cómo había quedado su operación, puesto que el doctor le había dicho que había que evaluar su regeneración de hueso. Su operación, la paciente refiere que fue hace 5 años, ¿ok? Como nosotros acá en el centro tenemos el seguimiento de los casos, nos dio la curiosidad de poder ver en qué momento o en qué quedó ese tratamiento. No porque la paciente mencionaba, doctor, yo no tengo ningún tipo de sintomatología, pero cuando me toco y hago ciertos golpes, siento mi hueso como si fuese una cáscara de huevo, la siento hueca, vacía. Obviamente, viendo la radiografía panorámica más lo que me menciona la paciente, ya sabemos el por qué siente hueco, ¿ok? Más le pregunté si sentía dolor, no sentía dolor. Si tenía algún tipo de secreción, tampoco tenía algún tipo de secreción. Entonces decidimos hacer la tomografía y en la tomografía observamos pues una gran cantidad de hueso destruido. Pues no vemos estructura ósea, sobre todo en la zona anterior y de parasínfisis, ¿ok? Bajo el antecedente que me dice la paciente, bajo la imagen observada, yo pienso que estoy dentro de una persistencia o de una recidiva. No tengo una imagen previa, entonces no puedo yo decir o catalogar este tipo. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar la primera radiografía de diagnóstico del año 2016. Y miren dónde se ubica la lesión. Sínfisis y parasínfisis del lado derecho. Sumamente pequeña en el 2016. Si yo la comparo, si yo la comparo con la del 2021, miren qué tamaño ha crecido esta lesión. O sea, estamos hablando de una persistencia en este caso, porque no tenemos ninguna certeza de que ese tratamiento funcionó y luego volvió a aparecer. Más que todo nos parece una persistencia. Pero miren qué gran tamaño ha tenido. ¿Ok? Radiografía de inicio 2016. Y este es al control de los 6 meses. ¿Sí? Vamos a hacer un comparativo. Miren. 2021, la imagen inicial de arriba, ¿ok? Conforme vino el paciente y a los 6 meses. En ese caso, se le recomendó a la paciente que sea evaluado por un maxilofacial, un cirujano dentista especialista en cirugía, ¿verdad? Porque ella se estuvo atendiendo con un cabeza y cuello. Entonces hay ciertas entidades, ciertas lesiones que no deben ser tratadas como si fuese una entidad de cabeza y cuello. Recuerden que la parte odontogénica tiene cierta particularidad y ciertos tipos de tratamiento. Entonces lo indicado, lo ideal es que un cirujano de cabeza y cuello, perdón, un cirujano maxilofacial lo vea. Para buena suerte de la paciente nos hizo caso y acudió a un cirujano el cual hizo un tratamiento correcto. ¿Ok? Y miren a los 6 meses los niveles de reparación ósea que tiene. Miren, si yo voy a comparar el inicio, ¿sí? Miren cuánta lisis ósea con al control a los 6 meses, veo zonas que ya hay reparación ósea. La reparación ósea se da desde las paredes hacia el interior de la lesión y es lo que está ocasionando. Miren las corticales vestibular y lingual
están comenzando a reparar hacia el interior de la lesión. ¿Ok? Entonces, ya la paciente, al momento de hacer su control, de verdad que estuvo muy agradecida, nos dice, doctor, ya no siento esa sensación de hueco, de vacío en mi hueso, lo siento más firme. Entonces voy a seguir mis controles, voy a seguir mi tratamiento. Entonces esa paciente está en la etapa de controles, esperemos sigas con sus controles y no ocurra, no haya una recidiva o persistencia de la lesión en el caso fuese. ¿Ok? Este otro caso, miren, es de un tratamiento también de una lesión quística. ¿Ok? Sobre todo cuando son pacientes jóvenes, la respuesta a la reparación y al tratamiento va a ser mucho más favorable y mucho más rápida. Entonces, miren este caso de un paciente joven en el 2022 que vino por el estudio de terceras molares y nos dimos con la sorpresa que tenía una lesión quística asociada. Le recomendamos también un cirujano maxilofacial, el cual hizo su tratamiento y miren, a los 6 meses el control, el hueso ya está comenzando a una reparación. Esa es la importancia de los estudios por imágenes, poder comparar a lo largo del tiempo la evaluación, ¿sí? Y el éxito del tratamiento. ¿Ok? Importantísimo, sobre todo hacer una secuencia de imágenes para poder comparar. Este otro caso también es de un paciente de 15 años, el cual vino por un estudio de ortodoncia que pensaba ponerse brackets y nos dimos con la sorpresa de esta gran lesión a este nivel, a nivel del cuerpo y ángulo mandibular del lado derecho. El paciente no tenía ningún tipo de sintomatología, ningún tipo de aumento de volumen. Se conversó con el papá y pues se le recomendó un cirujano maxilofacial. El paciente se atendió, miren, desde junio del 2021 hasta septiembre del 2022, poco más de un año. Miren, si yo observo la imagen panorámica, no veo ningún tipo de lesión. La reparación está yendo de manera muy favorable. ¿Ok? Igual esto hay que seguir haciendo controles anuales, ¿sí? Para que esto pueda tener el éxito a largo plazo. ¿Ok? Entonces miren, pacientes jóvenes, la reparación es mucho más rápida y mucho más, más óptima. ¿Ok? Miren, en este caso, la anatomía normal, los terceros molares ya están casi a la mitad de formación, ya no tiene la 3.8 y la 4.8 tampoco, pero miren cómo a través del tiempo se ha hecho un control y el tratamiento va de forma exitosa. ¿Ok? Entonces hemos visto 3 momentos, doctores, en los cuales el estudio por imagen es sumamente importante. Primero, la etapa diagnóstica. Resolver la duda, resolver la hipótesis del clínico. Segundo, la etapa de planificación, la etapa de planeamiento o la etapa de ejecución, que es el acto quirúrgico, en el caso se pueda decir así, ¿no? Sobre todo, tema de extracciones, que pueden haber complicaciones, colocación de implantes, implantes en seno maxilar, en conducto dentario, ¿no? O colocar, por ejemplo, lo que hemos visto, intento de colocación de un implante en una lesión fibroósea. Entonces, en los estudios por imagen, importantísimo, te dan conocimiento, te dan información acerca de la morfología ósea o dentaria. Y tercero, el seguimiento de los tratamientos, los controles. Esto más que todo se asocia a lo que es las lesiones patológicas, pero no necesariamente. Ustedes también pueden evaluar una endodoncia a través del tiempo, ¿no? Una reparación del periápice. Entonces, importantísimo que los estudios por imagen estén acompañados no solo al diagnóstico, no solo en el plan de tratamiento, sino también en el seguimiento, ¿sí? De sus tratamientos. Como conclusiones podemos decir que la radiología juega un papel importante en cada etapa de la búsqueda del diagnóstico y tratamiento, clarísimo con los ejemplos. La importancia del hallazgo radiográfico radica en el impacto que genera durante la búsqueda del diagnóstico clínico. Lo que observamos al inicio,
Mi paciente vino por un diagnóstico de ubicación de pieza 2.2 y terminó con un diagnóstico de odontoma. O el ejemplo de la chica que vino por un diagnóstico de terceras molares y se cambió el diagnóstico por uno de lesión quística, un queratoquiste. ¿Ok? Una correcta interpretación y análisis de los estudios por imagen pueden cambiar tu diagnóstico presuntivo, como el caso del implante, que yo tenía ya listo mi reborde perfecto, mi altura perfecta, ya tenía mi guía, voy a hacer mi medición de implante, pero mi calidad de hueso no era la adecuada, la morfología estaba alterada. ¿Ok? Y el seguimiento y control mediante los estudios por imagen son cruciales para el éxito de los tratamientos odontológicos, como el caso de la señora que vino para ver cómo estaba su operación a los 5 años y no había sanado, por así decirlo, sino que había aumentado. Si la paciente se hubiese confiado y no hubiese venido a su control, esa lesión seguía creciendo y iba a ser más perjudicial. Entonces, esto también crea una conciencia en el paciente y también en el clínico para hacer seguimiento de sus tratamientos. Eso garantiza el éxito y puede también alertar algún tipo de complicación durante ellos. ¿Ok? Bien, doctores, hasta aquí espero que haya sido bastante representativo y demostrativo la importancia de los estudios por imágenes. Y ante cualquier duda puede escribirnos en nuestras redes sociales, al correo, y será hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas tardes.